Hola, ¿qué tal, jóvenes, señoritas? Es un gusto saludarlos por este medio. Estamos ahorita, pues bueno, vamos a realizar un repaso de los números de oxidación o valencia. Este tema, chicos de tercero, está relacionado principalmente con los electrones de última capa, los electrones que de alguna manera van a permitir la formación de los compuestos. Son los electrones que se están combinando uno con otro. Habíamos mencionado que los átomos, cuando forman compuestos, va a haber elementos electropositivos, aquellos que ceden sus electrones, que por lo regular son menos de 4 electrones en su última órbita, o bien aquellos que son electronegativos, los cuales por lo regular tienen más de 4 electrones en su última órbita, pero que requieren a lo mejor uno, dos electrones, por lo tanto su valencia es negativa. Necesitan jalar, necesitan aceptar electrones. Y hay otros que se comparten, que ya hemos visto principalmente los elementos que están constituidos por carbono, los de la familia 4, que pueden actuar ahí compartiendo electrones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar ahorita? Muy bien, que los números de oxidación son de alguna manera los electrones de la última capa, ¿sí? De la última órbita, y que de alguna manera están relacionados con la formación de enlaces. Para realizar esto, calcular los números de oxidación de cada uno de los elementos que constituyen un compuesto, vamos a recordar lo que los pasos que se requieren para calcularlos. En primera que debemos recordar que eh, los elementos químicos puedo yo determinar su valencia principal en base al número de la familia. Ya habíamos dicho que en la tabla periódica hay elementos metálicos, no metálicos, y están clasificados en columnas. Cada una de esas columnas es una familia, y esa familia pues de alguna manera tiene un número, que puede ser un número arábigo, por ejemplo 1, o un número romano, como por ejemplo 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Lo que tenemos que recordar principalmente es que todos los elementos de la familia 1, por ejemplo, el sodio, el hidrógeno, el potasio, etcétera, cada uno de ellos tiene valencia de 1. ¿Sí? Ahora bien, vamos a recordar entonces, cada una de las familias debe de tener una valencia. Y entonces los elementos de la familia 1A, los elementos de la familia 1A van a tener como valencia principal 1. Lo acabamos de ver. Luego, los de la familia 2A van a tener como valencia principal 2, es decir, 2 electrones de última capa. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a observar es esto, que de alguna manera, por ejemplo, el átomo de calcio tiene una valencia de más 2 porque tiene en su última órbita 2 electrones y porque se encuentra en la familia 2A. Los elementos de la familia 3 van a tener entonces como valencia principal 3. Luego, ejemplo de la familia 3 está el aluminio y está el indio. Entonces, nosotros podemos observar que el indio tiene valencia de más 3 porque se encuentra en la familia 3 y su valencia principal es 3, es decir, tiene 3 electrones que puede disponer para ceder a un electronegativo, a alguien que tiene más de 5 electrones. Entonces, él puede ceder 3 electrones y a la hora que cede, pues quedan unidos a ambos elementos. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto en los enlaces o estructura de Lewis? Entonces, pues nosotros podemos observar que aquí puede haber un electrón, dos electrones y se forma un compuesto. Y así es como de alguna manera nosotros formamos los compuestos. Ahora bien, la familia 4 como valencia principal tiene su valencia de más 4, pero como este es exactamente el límite entre lo positivo y lo negativo, puede actuar como más 4 o menos 4. Es decir, o puede ceder 4 electrones o puede compartir a lo mejor o puede necesitar para formar un compuesto
4 electrones y puede entonces estar como positivo o como negativo su número de oxidación. La familia 5 quiere decir que en su última órbita tienen 5 electrones. Tienen 5 electrones. Por ejemplo, si esta fuera la órbita 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que tenemos que recordar, que tiene 5 electrones. Pero por representaciones gráficas siempre se va a utilizar el número negativo. ¿Cuántos electrones le hacen falta para completar su octeto? Le hacen falta 3. Por lo tanto, voy a manejar como valencia principal de la familia 5 menos 3, porque le hacen falta 3 electrones. Y como este es más fácil que acepte 3 a que ceda 5, entonces se dice que es electronegativo. Recuerden, los electronegativos aceptan electrones. Los electropositivos ceden electrones. Muy bien. Por lo tanto, familia 5, su valencia principal es menos 3, como es el caso del nitrógeno, como es el caso del fósforo. Luego, la familia 6 va a tener valencia menos 2, como es el caso del azufre y del selenio, y la familia 7, la familia de los halógenos, cloro, bromo, yodo y flúor, van a tener valencia principal de menos 1. Recordando esto, ustedes ya pueden entonces determinar fácilmente los números de oxidación. Vamos a continuar. Ahora bien, también ustedes, ya lo vimos, tienen que recordar que a veces para realizar fórmulas químicas o al realizar los compuestos es más fácil presentarlos como radicales, principalmente la parte electronegativa. Y esos radicales, por ejemplo, lo vimos en nomenclatura, están los radicales hidróxido u oxidrilo. Su valencia es negativa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto que era menos 1? Muy bien, entonces está el caso del OH que está entre paréntesis, que nos ayudaba a recordar que todo lo que estaba entre paréntesis, que no necesariamente siempre se presentan así, es un radical. Entonces tengo el radical oxidrilo, quien también tiene valencia de menos 1 cada vez que yo observe al final del compuesto cloro, bromo, yodo y flúor. También hay otros radicales que tienen valencia de menos 1, como es todos los radicales relacionados con el nitrógeno, nitratos, nitritos, hiponitritos, etcétera, principalmente. ¿Quiénes tienen valencia menos 2? Pues radicales como el sulfato, sulfito, hiposulfito. Por ejemplo, también el carbonato, carbonito, principalmente tienen valencia de menos 2. Y nosotros, por fines prácticos, si hacemos ejercicios, como ya se los había mencionado, pues recordar que los fosfatos, todo el grupo del fósforo, ¿sí?, que tiene oxígeno, van a actuar como valencia de menos 3. Yo lo puedo identificar por los paréntesis o lo puedo identificar porque a veces se presenta en el compuesto de alguna manera, sin paréntesis. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a iniciar. Calcula los números de oxidación de cada uno de los elementos del ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces recordemos, número 1. La valencia del hidrógeno siempre va a ser más 1. La valencia del oxígeno es menos 2. Luego, para poder determinar el número total de cargas negativas y positivas, recuerden que debo de yo tomar en cuenta siempre el subíndice. El subíndice es el número chiquito que está aquí abajo, ¿sí? Que me está diciendo cuántos átomos hay. Por ejemplo, me está diciendo aquí que hay 2 átomos de hidrógeno. O aquí me está mencionando que hay 4 átomos de oxígeno. Entonces, tengo que multiplicar. Como ya está hecha la fórmula, lo que tengo que multiplicar siempre o iniciar siempre que voy a hacer que voy a calcular los números de oxidación en una fórmula, lo que tengo que determinar primero es el número de cargas negativas. Entonces, voy con el oxígeno. Siempre el oxígeno es el que se encuentra con carga negativa y es el elemento que se encuentra al final. 4 por 2, 8 negativos. Quiere decir que debe de haber 8 positivos. Entonces, tengo que determinar
¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno y del azufre, que son los positivos? Recuerden, por lo regular, los elementos que se encuentran a la izquierda, todos son positivos. A menos que esto lo estuviera trabajando como radical, pero ahorita no estamos trabajando como radical sulfato. Muy bien, entonces, ¿cuántas cargas positivas ya tengo? Veo 2 por 1, 2 positivas. El hidrógeno ya tiene 2. Ah, pero me está diciendo que todo compuesto es eléctricamente neutro, entonces de alguna manera, pues si hay 8 cargas negativas, debe de haber 8 cargas positivas. Si me voy a la tabla periódica del azufre, pues voy a ver muchísimas cargas positivas, más 2, más 4, más 6 del azufre. ¿Cuál es la que está actuando? ¿Puedo adivinarlo? Sí. Pero lo correcto que es hacer, si ya tengo 2 cargas positivas del hidrógeno, me hacen falta 6 cargas para tener 8 cargas positivas. Entonces 2 más 1, 2 más 6, 8. 8 positivos contra 8 negativos, ya está neutro. Ya determiné los números de oxidación. Es decir, el hidrógeno, su número de oxidación en este compuesto es 1 y está en forma diatómica. El azufre, su número de oxidación es más 6 y está en forma monoatómica. Y finalmente, el oxígeno tiene valencia de menos 2 y se encuentran 4 átomos de oxígeno. Y con esto hemos concluido este compuesto. Vamos a otro ejemplo. Muy bien. Tenemos ahora aquí el nitrato de potasio. Recordemos, oxígeno siempre tiene menos 2. Aquí ya lo estoy poniendo. ¿Sí? Menos 2. Luego, tenemos, por ejemplo, potasio, familia 1, recuerden, electropositivo, familia 1, alcalinos, familia 1, su valencia debe de ser 1. Entonces está el sodio, el potasio, etc. Entonces aquí ponemos del potasio más 1. Como ya está hecha la fórmula, siempre me voy a apoyar de las cargas negativas. Y digo, el oxígeno tiene 3 átomos, es decir, su subíndice es 3. Y 2 cargas negativas, que es un número de oxidación, entonces 3 por 2, 6 negativos. Es decir, hay 6 negativos. Para que el compuesto esté eléctricamente neutro, debe de haber 6 positivos. ¿Quiénes van a dar esos 6 positivos? El potasio y el nitrógeno. Pero el potasio, yo ya tengo su número de oxidación y su número de oxidación es 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto me falta para completar 6? 1 más 5, 6. Por lo tanto, la valencia del nitrógeno debe de ser 5. 5 más 1, 6. 6 positivos contra 3 por 2, 6 negativos del oxígeno, ya está neutro. Es decir, el potasio está con una valencia de más 1, el nitrógeno con una valencia de más 5 y finalmente el oxígeno con su número de oxidación de menos 2. Muy bien. Vamos ahora a otro compuesto. Vamos a determinar su número de oxidación. Y aquí está, por ejemplo. Aquí ya estoy utilizando radicales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había también valencias como radicales? ¿Cómo lo ubicaba? Porque estaba entre paréntesis. Entonces, mira, aquí hay un OH. Busco la tabla, ustedes ya lo deben de saber, que es un hidróxido y que el radical OH, oxidrilo, es de valencia menos 1. Entonces, aquí me voy a apoyar. La fórmula ya está hecha. ¿Sí? La fórmula es AlOH paréntesis 3. ¿Cuántas cargas negativas veo aquí? 3. Por una, 3 negativas. ¿Sí? Por lo tanto, debe de haber 3 positivas. Pero como yo ya no tomo en cuenta lo que está dentro del paréntesis, pues el aluminio debe de tener 3 positivos. Entonces, 3 por 1, 3. Para equilibrar o neutralizar sería más 3. Entonces, aluminio debe de tener más 3. Y curiosamente, si yo me voy a la familia del aluminio, está en la familia 3A, por lo tanto su valencia principal es 3. Y entonces el aluminio más 3 y el hidróxido como radical, su número de oxidación es menos 1. ¿Sí? Tengo aquí carbonato de potasio. ¿Sí? Es esta la fórmula. Pero recuerdo mi tabla de radicales y en la tabla de radicales pues ahí está el carbonato o el carbonito. Entonces, ¿qué es lo que voy a... Entonces, el